¿Cómo ve Dios el divorcio? Hay una respuesta corta y está en Malaquías 2:16, el último libro del Antiguo Testamento. Pues yo odio el divorcio, dice el Señor Dios de Israel. Divorciarte de tu esposa es abrumarla de crueldad, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Por eso, guarda tu corazón y no le seas infiel a tu esposa. Aborrezco u odio el divorcio. Eso es lo que Dios nos dice en ese pasaje. ¿Pero qué le llevó a Dios a decir esta declaración enérgica por medio del profeta? Bueno, haremos un poco de historia. Malaquías es el profeta posexilio. Él profetizó después del exilio, o sea, después del regreso a Jerusalén. Dios les había permitido a los judíos regresar a Jerusalén después de haber estado cautivos en Babilonia alrededor de 70 años. Y ahí habían adquirido las costumbres paganas de ese lugar, adorando a otros dioses también. Ya habían pasado 20 años después del cautiverio. Habían reconstruido la ciudad de Jerusalén y el templo. Dios les habla por medio del profeta Malaquías, ya que ellos mostraban un corazón endurecido. Estaban llenos de pecado y desobediencia. La condenación de los sacerdotes, el divorcio y los matrimonios mixtos. Esto se encuentra en este mismo capítulo de Malaquías, capítulo 2, versículos del 1 al 16. Se les advierte a los sacerdotes de un juicio terrible si no se arrepienten y cambian sus caminos. Se les recuerda que los sacerdotes del pasado fueron fieles al pacto de Dios con Leví, pero ahora se habían vuelto completamente corruptos. Estaban guiando en estos divorcios a los hombres para que dejaran a sus mujeres judías y así poder casarse con mujeres gentiles, paganas, que adoraban a otros dioses, profanando el santuario del Señor. Así es esencialmente como termina la historia del Antiguo Testamento. A los sacerdotes y al pueblo, no se divorcien de sus esposas. Yo odio el divorcio. El matrimonio es una obra de Dios. De hecho, Dios lo instituyó antes de que el pecado entrara en el mundo. Ese fue el propósito con Adán y Eva. Antes de proseguir, yo quiero decirles que es probable que en este grupo hay mujeres que han pasado o están pasando por la experiencia dolorosa de un divorcio. O quizás tengas un familiar que esté pasando por este proceso. Pues el divorcio de la familia no tan solo lastima al familiar, sino a la familia completa. Hablar del divorcio siempre es un tema difícil y polémico. Pero de todo esto que hoy vamos a tratar está basado en la palabra de Dios. Yo no quisiera que escucharas este mensaje de una manera acusadora, porque en Cristo hay redención de lo que haya ocurrido en el pasado. Mi oración es que cada una de nosotras escuche de una manera sensible el mensaje que Dios tiene en esta noche y así podamos ver mejor el significado que Cristo le da a la unión de un hombre con una mujer. Ahora vimos en Malaquías que Dios detesta o aborrece el divorcio, pero no a los divorciados. Y nos vamos 400 años después, en el Evangelio de Marcos, en el Nuevo Testamento, capítulo 10. ¿Qué dice Jesús acerca del divorcio? Se le acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. ¿Qué significa lícito? Es un adjetivo que quiere decir algo que está permitido por la ley o es conforme a la moral. Esto lo hacían con la intención de tentarlo, buscando la manera de desacreditarlo e incluso destruirlo. Ellos estaban tratando de ponerlo a prueba. Pero ¿cómo es que él va a responder? Como siempre, de una manera perfecta. El Señor sabe que los fariseos conocen las Escrituras y por eso es que le responde con las mismas Escrituras. Versículo 3. ¿Qué os mandó Moisés? Él no evitó las preguntas. Versículo 4. Ellos dijeron, Moisés permitió al hombre dar carta de divorcio y repudiarla. Ellos no estaban diciendo mentiras. En Deuteronomio 24:1, ahí estaban las instrucciones de Moisés acerca del divorcio. En el siguiente versículo, y respondiendo Jesús les dijo, por la dureza del corazón, a causa del pecado, requirió en ese momento que se diera esa ley.
Cristo se remonta al Génesis, capítulo 2, versículos 8, 9 y 10. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Por lo tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Esta es la perspectiva ordenada por Dios para el matrimonio. Es una unión fuerte, independiente, dejas a padre y madre, rompes con el vínculo familiar anterior. Él lo diseñó para que fuera inquebrantable, una consagración de pacto, porque los dos al unirse se vuelven una sola carne. ¿Sabes a qué se refiere este pasaje? No por la unión sexual, sino que a ambos tengan que renunciar a parte de su tiempo para vivir de acuerdo a una sola agenda. Que ambos tengan que dejar de demandar para dar. Tenemos el ejemplo perfecto en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que le ha dado a su Hijo. Es más importante el dar que el demandar en el matrimonio. Ellen White en su libro El divorcio dice: el matrimonio es la cirugía por medio de la cual la vanidad de la mujer y el egoísmo del hombre son extraídos sin anestesia. Es solo a través de la mano de Dios el único capaz de llevar a cabo esta cirugía. Pero vemos que el hombre sueña con azul y la mujer sueña con color rosado. A la mujer le gusta ser oída y a él no le interesa mucho el ser oído, porque a él le gusta más resolver. Él quiere ser obedecido y a ella no le agrada el tener que obedecer. Ella quiere ser amada, pero él no sabe amar de manera natural. A él hay que ordenárselo. Ama incondicionalmente a tu mujer. Efesios 5:25. Ella quiere ser valorada y él dice, hasta que no lo respete, no la va a valorar. Ella quiere sentirse segura, pero él está lleno de inseguridades. Él quiere sentirse apoyado y ella dice que no lo va a apoyar hasta que no se sienta amada. Y uno pensaría, ¿cómo es que esas dos personas puedan ser de una sola carne? ¿A quién se le ocurriría esto? Y Dios dice, a mí. Esos dos individuos tienen que llegar a ser una sola carne. Dios, pero eso es un milagro. Precisamente por eso, yo soy el único que puede lograr hacerlo. Dios dice, tú me necesitas a mí, tú no puedes lograrlo sola. ¿Qué hay de casos extremos? Donde hay base para el divorcio, siempre hay base para segundas nupcias. ¿Cuáles pueden ser estas bases? Inmoralidad sexual, adulterio, abuso físico, maltrato, golpes, adicciones a la pornografía, alcoholismo, drogas, etc. En Mateo 19, del 7 al 9, es un pasaje paralelo a este de Marcos 10. Ahí se registra el diálogo de Jesús más ampliamente. Jesús reconoció que Moisés había permitido el divorcio, no como la mejor opción de Dios para la humanidad, sino debido a la condición recaída de Israel. El divorcio no es como en algunos círculos cristianos lo tienen, el pecado imperdonable. Ten presente algo, no te casaste con el hombre perfecto, pero tú y yo tampoco somos perfectas. Lo que sí es importante enfatizar, a las que estamos casadas nuevamente o a las que están en un solo matrimonio, es que podamos salir de aquí con la convicción de que no queremos deshacer en el futuro lo que Dios ha unido.